Muy bien, buenas noches. A ver, deme un segundo, tenemos problemas. Ok, a ver, por favor, me confirman si se escucha, se ve, creo que tengo un audio, no sé si será, a ver, ahí me confirman, me ponen un like, creo que ya cancelé el audio. Se escucha bien, entonces entiendo que se escucha. Gracias Fernanda. Muy bien, buenas noches, ya, gracias Lourdes. Ok, gracias Ricardo. Muy bien, mientras van ingresando, vamos a compartir pantalla. Ya está, por acá me están escribiendo. Ok, gracias. Bueno, buenas noches a todos. Esta es nuestra masterclass número 25. Siempre fluctuamos entre 20, a veces 10, hoy estamos 8. Vamos a seguir, yo siempre digo, basta que una persona esté conectada y quiera aprender para realizar estas masterclass. Hemos realizado 25 desde abril sobre una variedad de temas y siempre en esta tónica de hablar sobre la ansiedad, hablar sobre todo lo que sucede a nivel cerebral. Hacer la última masterclass hicimos un ejercicio vivencial sobre respiración y también hoy vamos a hacer lo mismo, vamos a hablar sobre conexiones cerebrales de la ansiedad para a partir de ahí ir explicando varias cosas que son importantes. La imagen es muy sugestiva para poder empezar. Bueno, vamos a empezar. Me voy a pasar en el manual. Este es el manual para hacer diagnósticos. Muchos de ustedes lo deben conocer. Ahí están los trastornos de ansiedad, que se dividen en trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de ansiedad social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad debido a otra afección médica, trastorno de ansiedad especificado y otro trastorno no especificado. Son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La idea, la tendencia ahora es explicar, acá hay 10 categorías diagnósticas que tienen un punto en común. Entonces, la idea es explicar a través de estas masterclass cómo el cerebro se altera y por qué genera esta variedad en ansiedad. Hoy se habla de biomarcadores, circuitos neurológicos que se alteran en la ansiedad, que también hice una masterclass. Entonces voy a pasarme de acá. Este es el trastorno de ansiedad y a partir de acá voy a ir explicando varias cosas. Si alguno de ustedes quiere ese manual, me escribe y yo se lo puedo compartir. El trastorno de ansiedad, esto es lo que dice el libro, está en una página del libro que está acá. Este es el capítulo que está acá, trastorno de ansiedad generalizada, y acá va explicando, acá, esto es el índice donde lo he sacado, vamos a, y ahí lo va explicando, vamos a, acá, le damos clic, vamos al índice para ubicar el capítulo. Lo había puesto, pero se me movilizó, acá está. Acá está. Este es trastorno de ansiedad y acá me estoy basando. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer una explicación a partir de los indicadores que están ahí. Trastorno de ansiedad. Lo estoy sacando del mismo libro. Del mismo libro voy a comenzar a explicar. Está grabando. A ver, vamos a ver. Que la ansiedad me corra. A ver si está grabando. Ok, ya está. Los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas, ¿cierto? Entonces, el trastorno de ansiedad ah, es muy parecido al miedo, tiene que ver mucho con la ansiedad,
hay alteraciones conductuales que están asociadas. Os voy a explicar cada uno de esos términos que están ahí. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. El miedo es una respuesta emocional ante algo que puede ser real o imaginario. El cerebro no diferencia entre lo real y lo imaginario. Vamos a partir de esa idea. Y ahí la he subrayado bastante para poder entender. La ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. El miedo, ¿cierto?, que no se regula, da como resultado la ansiedad. Yo hice una masterclass que también la tengo ahí donde yo explicaba cómo el miedo tiene que regularse y si el miedo no se regula porque hay una alteración de determinadas partes del cerebro que sucede en la niñez, comienza a aparecer la ansiedad. Entonces, la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Es evidente que ambas respuestas se solapan, aunque también pueden diferenciar estados de miedo. Y ahí viene la diferencia. El miedo, frecuentemente asociado a excesos de activación autonómica, que también lo voy a explicar. Pues ahí yo he subrayado activación autonómica, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida. Cuando yo tengo miedo, tengo una respuesta biológica. Por eso es que la ansiedad es biológica. La ansiedad no se controla ni se regula desde el pensamiento. Y ahí hay muchos puntos de debate con respecto al efecto de la psicoterapia. Si la biodanza es una alteración del sistema neurovegetativo, es una activación que altera mi sistema de respuesta, alteración del ritmo cardíaco, sudoración de las manos, alteración de la presión arterial, hay todo sin fines de indicadores biológicos, cómo yo cambio esa biología desde la conciencia. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Entonces, activación autonómica, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida. Necesarios para la defensa o fuga. Pensamientos, pues eso yo lo expliqué, y la ansiedad está más a menudo asociada con tensión muscular, que te duele la espalda, los músculos de acá de la respiración, del diafragma y del pecho se ponen duros, parece una sensación de vacío, dolor en el cuello, dolor en la espalda, dolor en las lumbares, dolor en las rodillas, tensión muscular, vigilancia, no puedo dormir, estoy sobrepensando, estoy analizando como un super radar y comportamientos evitativos, evito el miedo. Entonces, acá viene una idea muy importante. Cuando el miedo no es regulado, ¿cierto?, que tiene que ser regulado en la ansiedad, aparece la ansiedad. Entonces, acá me están escribiendo. Hola, hola Mari, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Ya, entonces, vamos con la segunda. Acá hay un material que yo hice una masterclass porque el miedo es una respuesta emocional biológica que todos tenemos. Esta respuesta emocional biológica se regula y para que esta respuesta emocional se regule depende mucho de los papás. Entonces acá hay una primera separata que yo también lo expliqué en una masterclass, que es esta de acá. Esta separata es sumamente importante, es demasiado larga para poder explicarla toda. La expliqué en parte en esta masterclass. Habla sobre la generalización del miedo y la ansiedad, mecanismos conductuales y neuronales. Es un artículo muy interesante. Este es del 2015, si no me equivoco. Sí, acá está, del 2015. Y ahí explica, y también lo expliqué en esta masterclass, eh, cómo el miedo, cuando no es regulado, genera estados ansiosos. Entonces, la ansiedad tiene que ver mucho con la falta de regulación del miedo. El sistema neurovegetativo que regula los estados y las respuestas de miedo no está regulado. Entonces, tenemos que comenzar a entender que el miedo y la ansiedad tienen una base biológica. Los que desean la grabación y desean la constancia, la capacitación es gratuita, pero los que desean una constancia y el material y la grabación de esta, les puedo compartir también la otra masterclass, creo que es esta. Acá está. Aquí yo hablo 1 minuto 48, casi 2 horas, sobre este material y otros materiales. También, esta fue qué sucede en mi cerebro cuando tengo ansiedad. Esta fue una de las primeras, creo que esta fue una de las que hice por abril. Si no me equivoco, es la cuarta. Entonces, volvamos a las diapositivas. Acá está. Y acá voy a repasar un poco el abstract
dice, el miedo puede ser una emoción adaptativa que ayuda a defenderse contra un peligro potencial. Los modelos de condicionamiento clásico describen elegantemente cómo los animales aprenden qué estímulos en el entorno señalan peligro, pero comprender cómo este mecanismo de generalización sigue siendo un desafío. Y acá hay una idea que yo he subrayado: la generalización excesiva del miedo a estímulos o situaciones inofensivos es una carga para la vida diaria y característica ahí lo he subrayado, trastornos de ansiedad. Cuando yo no discrimino porque no tengo aspectos de regulación y yo tengo miedo y no aprendo a diferenciar, genero ansiedad y eso genera un sobregeneralización. Y esto es sumamente importante, es básico, porque los estilos de crianza, ¿cierto? La forma de los patrones, cómo se crían los hijos, que están basados en el miedo, están basados en la represión, ¿eh? Generan que estos mecanismos de miedo no se regulen. O sea, el sistema de crianza basado en el miedo, basado en la represión, basado en el grito, basado en la exigencia, generan que este mecanismo de sobregeneralización esté activo. Es por eso que hay muchos cambios ahora con respecto a cómo se entiende la ansiedad. Si yo he crecido en un ambiente de miedo, de desconexión afectiva, de sobre eh, exigencia, ¿cierto? Donde era como vivir en un cuartel, gritos, exigencias, buenas notas, malos tratos, eh, formas agresivas, violentas de pedirse las cosas, peleas entre los integrantes de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos comportamientos ambientales hicieron que este mecanismo de generalización y de extinción no funcione. Y eso tiene su base biológica. Y ahí dice, revisamos la evidencia sobre los mecanismos conductuales y neuronales de generalización del aprendizaje emocional. Y eso es importante para los papás. No podemos gritar, tenemos que tratar bien a los hijos, tenemos que hacer contacto visual, tenemos que regular mucho nuestras emociones, porque si no somos reguladores, estamos generando un mecanismo de sobregeneralización en los hijos. Por eso yo recomiendo este artículo, quise basarme en este artículo en la masterclass que les di. Se llama Generalización del miedo y la ansiedad, mecanismos conductuales y neuronales. También acá está es bastante completa, creo que es esta. Yo la tengo acá esta es. Son 8 páginas donde va explicando, acá está en inglés, cuáles son estos mecanismos, hacen investigaciones muy interesantes, cómo se altera esto en el cerebro. Por eso es que yo soy siempre de la idea de que hay que tratarnos bien, sobre todo con los hijos, pero culturalmente es una cultura muy violenta. Entonces viene la neurociencia y respalda, porque muchos de los trastornos que hoy tienen los chicos basados en la ansiedad es por el estilo de crianza. Y ahí hay evidencia como para poder reflexionar. Entonces, el aprendizaje emocional para poder diferenciar, ¿cierto? Los estados de miedo, para poder regular los estados ansiosos, para poder regular el sistema neurovegetativo. Acá está el video que les acabo de compartir, que es muy interesante. Y acá hay un libro que para poder entender cómo se da este proceso de condicionamiento, ¿cierto? Este libro, si no me equivoco, está acá. Yo también lo había estado revisando. Si no lo tienen, este es un libro clásico para poder entender muchos de los aspectos de condicionamiento. Cuando uno está niño y crece en un ambiente con ciertas características, se desarrollan condicionamientos. Estos condicionamientos básicos, ¿cierto? Marcan el devenir de nuestra vida. O sea, y ahí lo explica, y eso es algo sumamente importante, cómo el vivir en un ambiente violento, desafectivo, con serias carencias en la comunicación, con serios problemas en la interacción, genera. Entonces hay que entender que el miedo al no ser regulado genera un condicionamiento, y ese condicionamiento se genera con los padres. Por eso quería partir de estas ideas para ir después viendo
cómo se altera el funcionamiento cerebral. Acá, por ejemplo, esta explicación a mí me fascinó, es la explicación del condicionamiento clásico. Y esto es lo que pasa en la crianza de los hijos. Imagínate vivir con un papá violento que grita, papás que pelean. Ahora, basta que sea una vez, porque las emociones son como virus, pero si esto es sistemático, por eso es importante consolidar una relación. Yo hoy día hacía una entrevista para una radio y me preguntaban porque hoy día es el día de los embarazos no deseados. Entonces, es importante reflexionar que si queremos tener una familia, debemos consolidar una relación de pareja. Porque en la relación de pareja, cuando está consolidada, la forma de manejar nuestros condicionamientos o de gestionar el estrés va a tener una incidencia directa en los hijos. Y esto es muy importante porque también lo voy a mostrar más abajo. Por ejemplo, acá hace una explicación que yo lo voy a explicar de manera un poco más cotidiana. Si a mí me gritan, yo soy niño y me gritan, o yo veo que mis papás discuten, o yo veo que mis papás están teniendo estados alterados, eh, yo veo eso, es un estímulo incondicionado, yo veo algo que está afuera, ¿cierto? Y eso me genera dolor, me genera incomodidad. Esa incomodidad se asocia con la alteración del sistema neurovegetativo. O sea, el haber crecido en ese tipo de ambiente, ahora muchos papás creen que eso no se afecta, que no pasa nada, ¿no? Hay un aumento del ritmo cardíaco, hay un aumento de la respiración, por eso cuando son adolescentes y tienen crisis, y dicen, pero ¿por qué tengo crisis? Tienes crisis porque estás condicionado desde muy niño, y ese condicionamiento es fisiológico, no es cognitivo. Tú has crecido en un ambiente donde tú has asociado, ¿cierto? El maltrato, las miradas, y ahí lo explica en la separata anterior. Tú mirabas el rostro de tus papás, el tono de voz, la forma como te miraban, la forma como movían el cuerpo, la forma como se relacionaban entre ellos, y eso que era una incomodidad generaba un aumento de tu sistema neurovegetativo. Si eso se ha repetido, ¿cierto? Tú sigues creciendo y de pronto tienes una pareja, y ahí está bien explicado el estímulo neutro, porque las parejas deberían ser estímulos neutros, y tú asocias el estímulo. Entonces discuten, ¿cierto? Y tú te alteras, o sea, aumenta el ritmo cardíaco, tienes un cuadro de ansiedad. Entonces, pero ¿por qué te alteras? O por qué hay personas que se alteran muy rápido, o sea, su sistema neurovegetativo o son fosforitos, o sobrepiensan las cosas, o están analizando, mirándote fijamente con una distancia, o están juzgando tu comportamiento, es porque hay un condicionamiento, hay una generalización. O sea, la forma como yo he sido tratado, eso representa mi funcionamiento actual. Entonces, y después yo voy creciendo y yo veo mi relación de pareja, que no te debería tener, debería saberlo gestionar, pero aparece la misma sensación de miedo. Entonces ahí aparece la ansiedad, porque la ansiedad, por eso es que el problema de muchos colegas y el problema de muchas intervenciones terapéuticas es que la base de la ansiedad es fisiológica, es alteración en patrones respiratorios, en patrones de temperatura, personas que sudan frío, personas que les sudan mucho las axilas, están parados frente a un jefe y el cuerpo les está temblando, están parados con una figura de autoridad y su cabeza está sobrepensando y el corazón, la respiración, los músculos se contraen. Ya. Ese cambio fisiológico, ese cambio de tu cuerpo a nivel hormonal, a nivel químico, a nivel cerebral, es producto de un condicionamiento. Porque nosotros en una situación X no deberíamos tener ese tipo de disparadores. ¿Cuál es la explicación? Esto que está acá. Y acá va explicando, ¿cierto? Por ejemplo, este párrafo a mí me encantó bastante. Dice, en este tipo de condicionamiento, un estímulo llega a adquirir las propiedades y funciones de otro con independencia de la conducta del sujeto, por lo que el resultado del aprendizaje, acá está, no es el desarrollo de nuevas respuestas, sino la emisión de respuestas que el organismo ya emitía.
Como yo he vivido en un ambiente con indicadores muy altos de ansiedad, eso ha generado un condicionamiento. Yo he sobregeneralizado. Paso de la niñez a la adolescencia y paso a relaciones de pareja. Como mi cerebro funciona con aspectos de sobregeneralización, eso me altera, o sea, estoy condicionado. O sea, el aprendizaje emocional no me permite diferenciar, o sea, el enamorado, la figura de autoridad, el compañero, en vez de ser un estímulo neutro, ¿cierto? Pasa a ser un estímulo que me genera ansiedad. ¿Pero por qué me genera ansiedad? Porque estoy condicionado a una respuesta que aprendí de los 0 a los 10. Porque de los 0 a los 10 yo debía aprender a no sobregeneralizar y a discriminar conductas. Pero como he vivido en un ambiente donde no habían aspectos de regulación, porque los papás no se podían regular, yo aprendí que así funciona el mundo. Y ahí está el problema. Cuando yo me molesto, me fastidio, tengo un problema en la relación, habría que estudiar este capítulo. Y ahí es que estoy condicionado. Entonces, esta lectura sería interesante repasarla. Por eso les digo, el que quiera la constancia, les doy el video y les doy el material de esta. La constancia tiene un precio referencial que son 20 soles. La capacitación es gratuita. Pero es importante entender porque si es fisiológico el condicionamiento, la terapia tendría que ser fisiológica, no podría ser cognitiva. Ahora, las terapias dentro del modelo de primera generación con Joseph Golpe y con Watson y todo el primer movimiento del conductismo, las terapias eran fisiológicas, trabajaban sobre la relajación, porque entendían que la base de los problemas era el condicionamiento fisiológico. Las personas desarrollan fuertes condicionamientos fisiológicos, biológicos a nivel hormonal, a nivel de neurotransmisores, ¿cierto? Y esa base fisiológica hace que yo no pueda discriminar. Entonces, yo voy a conversar con el flaco o con la flaca y tengo una respuesta de ansiedad. Yo voy a exponer en la universidad y tengo una respuesta de ansiedad que no puedo controlar. Eso es una generalización. Yo tendría que aprender a discriminar, pero para aprender a discriminar, esto también lo voy a explicar, tendría que aprender a tener una respuesta fisiológica diferente. Esta lectura yo le he explicado, yo le he puesto ahí para que ustedes tengan de base que el principio es el condicionamiento. A mí me encanta bastante el condicionamiento porque explica la base de las terapias. La base de las terapias es fisiológica, o sea, yo tendría que aprender a meditar, tendría que aprender a respirar, tendría que aprender a visualizar, que son las bases del contracondicionamiento, las bases de la desensibilización sistemática. Yo tendría que aprender a una relajación. No se practica, y yo he escuchado muchos colegas que no creen, pero bueno, con los indicadores tan altos de ansiedad que tenemos actualmente, tendríamos que ampliar el debate. Y acá explica, entonces, la generalización es un proceso de condicionamiento. Y este condicionamiento es con los padres o con las figuras de crianza. O sea, los padres generaron mucha ansiedad y los padres, en vez de ser estímulos neutros, pasaron a ser estímulos negativos. Y eso es muy importante de entender, porque esa capacidad de no ser un estímulo neutro o de ser un estímulo que motiva, que genera el contacto físico, los padres se vuelven estímulos aversivos. Y cuando los padres se vuelven estímulos aversivos, producto de creencias y de estilos de crianza, los chicos no generalizan, sobregeneralizan y no discriminan. Y acá mira lo que dice. La generalización excesiva de las conductas de miedo es común en muchos trastornos de salud mental. ¿Y la base cuál es? Los estilos de crianza. Por eso que hay todo un cambio de paradigma con respecto a los estilos de crianza. Fobia, salud mental, fobia específica, trastorno de ansiedad. ¿Cuál es la base? Sobregeneralización, condicionamiento, estilos de crianza. Los padres pasan a ser fuertes condicionamientos de situaciones totalmente aversivas que generan ansiedad producto de la presión, la mirada, y esa presión es perceptual.
O sea, porque a veces me preguntan, doctor, ¿es inconsciente? No, tú lo vistes, tú lo percibes. Cuando las personas te observan, si tú miras bien, el ojo les late. Están analizando, los ojos te quedan así mirando como, ¿dónde está el truco? Entonces, acá hay una explicación que también está en la lectura, y acá explica que el condicionamiento del miedo en los trastornos de ansiedad a menudo se caracteriza por niveles similares altos de excitación del sistema neurovegetativo. Entonces, si yo tengo un papá que no está regulado, lo que explicaba al inicio, va a generar que el sistema neurovegetativo, sobre todo el sistema simpático, esté activado. Entonces yo estoy sometido a mucha presión, ritmo cardíaco, temperatura, sudoración de las manos, alteración de la respiración, contracturas musculares, estar siempre agitado, que tengo que hacer las cosas ya y estoy sometido, sudoración de todo el cuerpo. Entonces, estos niveles de excitación del cuerpo que tiene el niño se asocian con el papá. Entonces, el papá se vuelve un estímulo que genera ansiedad y hace un emparejamiento. Cuando hacen este emparejamiento entre la ansiedad, la respuesta de ansiedad fisiológica y la forma de ser del papá, ahí aparece, y esto lo explica muy bien la lectura. Y ahí, por eso había puesto esta lectura para poder entender lo difícil que es ser padre en la sociedad actual, porque según los estilos de crianza, nosotros deberíamos ser súper sobreexigentes. Entonces, en vez de ser estímulos motivacionales o afectivos, pasamos a ser estímulos aversivos y creemos que eso es lo correcto. Ok. Y acá está una primera conclusión importante. Este es el sistema neurovegetativo, que también lo expliqué en otra clase. Pues acá miren, ambiente familiar, problemas constantes en la relación, problemas económicos, relaciones disfuncionales con los padres, padres carentes de habilidades de regulación emocional y padres con problemas de salud mental. Esto genera niveles altos de activación del sistema simpático, porque el chico no tiene la capacidad de poder regular. Por eso que hoy tenemos bastantes trastornos del espectro autista, tenemos bastantes problemas por déficit de atención. No son los chicos, son los papás que creen que la presión, que creen que la sobreexigencia, que creen muchas ideas con respecto a los estilos de crianza y están ejerciendo presión y están generando un condicionamiento y no les están permitiendo a los chicos generar mecanismos de discriminación. Entonces, mira lo que dice la conclusión. Los padres, que son estímulos condicionados, ¿cierto? Se asocian a la respuesta del sistema autonómico, hacen un condicionamiento y pasan de un estímulo positivo a un estímulo negativo, lo que indica el inicio de la sobregeneralización. En los estilos de crianza antiguos esto era muy común. Entonces los padres tenemos mucha responsabilidad para no crear estos estados de ansiedad. Yo creo que en las sociedades de ahora, sobre todo los padres jóvenes, eh, los niveles de ansiedad incrementan porque los papás no tienen habilidades de regulación emocional, porque es muy difícil haber consolidado una relación de pareja, que tienen problemas económicos, y todo eso genera en los niños la activación del sistema simpático, y eso no está regulado. Que esa es una idea muy importante, entonces, del proceso de sobregeneralización. Ahora, ¿cuál es la base biológica? Cuando yo sobregeneralizo, tiene que ver con la amígdala, y acá hay unas figuritas del cerebro. ¿Verdad? Ok, ya expliqué la importancia de los estilos de crianza, ya hablé sobre cómo se produce el condicionamiento con los padres, ok, ya, pero ¿cuál es el resultado a nivel cerebral? Ahora, si yo sobregeneralizo y los chicos están sometidos a mucha sobreestimulación y a mucha sobreexigencia, la amígdala, ¿cierto? Es donde se produce esta asociación. Entonces, mis respuestas fisiológicas más los estilos de crianza va a hacer que yo tenga una amígdala que está sobreestimulada. Entonces, voy a estar constantemente sintiéndome amenazado. Tú conversas con una persona que tiene ansiedad, nunca es suficiente porque está sobreexigiéndose, ¿cierto? No duerme, no descansa, siempre está
en un proceso de sobreexigencia, porque la amígdala está sobreestimulada. O sea, tengo que hacer las cosas bien, porque si no hago las cosas bien, mis papás no me van a querer. O sea, si la amígdala hablara y estaría tan sobreexcitada, no cumple su papel regulador, sino cumple un papel más de sobreexcitación, esto es lo que pasaría. Ahora, acá hay dos mecanismos. La amígdala que está sobreestimulada, que hace que yo ande en una situación de constante alerta, me va a pasar algo, tenga miedo, tenga emociones que no pueda regular, y la corteza prefrontal medial, que también hay una foto por ahí que voy a poner, no funciona, porque cuando yo sobregeneralizo y yo quiero discriminar, el discriminar es una función de la corteza prefrontal medial y la amígdala es una respuesta emocional. Entonces, hay una relación. Entonces, cuando el comportamiento no puede ser inhibido o regulado por la corteza prefrontal medial, yo tengo comportamientos impulsivos, ¿cierto? Porque estoy sometido a constante miedo, a constante búsqueda de aprobación o de valoración. Y el hipocampo, que tiene que ver mucho con la memoria, y acá voy a explicar por qué se sobrepiensa o por qué se altera la memoria, desempeña un papel fundamental en la modulación de la expresión del miedo. Entonces, cuando yo sobregeneralizo, altero estas partes del cerebro. Estas partes del cerebro dejan de funcionar bien. Entonces, la ansiedad es una desregulación de la función de la amígdala que hace que yo esté en constante amenaza, es una parte del sistema límbico, y que la corteza prefrontal medial no pueda inhibir o regular ese miedo. Entonces, yo no tengo la capacidad de poder gestionar esa respuesta emocional. Entonces, yo soy una persona reactiva, soy una persona que funciona sobregeneralizando, soy una persona que responde a nivel del sistema neurovegetativo. O sea, tengo respuestas de activación del sistema neurovegetativo que no puedo regular. Mi sistema simpático está muy activado. O sea, cualquier evento tiene un impacto y altera mi patrón respiratorio, altera mi patrón del ritmo cardíaco, altera mi temperatura corporal, altera mis contracturas musculares, altera mi fisiología. Sobregeneralización, corteza prefrontal medial, condicionamiento, alteración de la función de la amígdala. Y ahí está la fotito, esta parte donde está la amígdala que está en el centro del cerebro. ¿Ok? Entonces acá tenemos una primera conclusión. La desregulación del sistema nervioso autónomo, que es este de acá, este, ¿cierto? Que son las respuestas básicas, ritmo cardíaco, presión arterial, patrón respiratorio, temperatura corporal, contracturas musculares. Entonces, si se desregula, entonces el sistema nervioso autónomo se desregula y hay cambios en la función de la amígdala. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya que viene una idea muy importante, que esto explica por qué aparecen muchos indicadores de ansiedad. Y acá sí préstenme, están muchísima atención. Acá aparece otra red que es importante. Entonces, los estilos de crianza alteran la función del sistema nervioso autónomo y alteran las funciones del sistema límbico. Entonces, yo tengo un niño que no está regulado a nivel del sistema parasimpático y simpático y que su amígdala no funciona como debería funcionar. O sea, su córtex prefrontal, la corteza prefrontal medial, no inhibe o regula la amígdala. ¿Qué va a dar como resultado? Que esta red aparece a partir de la adolescencia, que hay una alteración de la red de modo predeterminado o red por defecto. Producto de la alteración de estos dos sistemas, la red por defecto no funciona. Y ahí aparecen todos los indicadores de ansiedad. Por eso es que la conferencia se llamaba, vamos al título, acá está, Conexiones cerebrales de la ansiedad. Estas conexiones no funcionan. Pues, se altera la amígdala, córtex prefrontal medial no ejerce función inhibitoria y de regulación,
y da como resultado una alteración de la red de modo predeterminado o red por defecto. En cristiano, doctor, ¿qué significa red de modo predeterminado? Acá hay una imagen, hay otro documento que también se los puedo compartir, muy interesante porque esta red explica muchas cosas. Los estudios de neuroimagen han demostrado que cuando un individuo está en reposo, o sea, yo estoy meditando o estoy relajando, miren mi cámara, se activan múltiples regiones interconectadas. O sea, cuando yo entro en un estado de relajación para regular la amígdala, para funcionar el córtex prefrontal medial, esta red se activa. O sea, cuando yo entro a un estado de relajación, cuando yo entro en un estado de trance, cuando yo entro en un estado meditativo, claro, eso es entrenamiento, la red de modo predeterminada se activa y tiene que funcionar bien. ¿Qué sucede? Dice acá. Los estudios de neuroimagen han demostrado que cuando un individuo está en reposo, se activan múltiples regiones cerebrales interconectadas por encima de la línea base y por el contrario, hay una disminución de la actividad en estas regiones durante la atención dependiendo de la tarea. Si mi amígdala no funciona bien y la corteza prefrontal medial no inhibe o regula el comportamiento, yo no voy a poder funcionar con la red por defecto. Entonces yo voy a cerrar los ojos y esa parte del cerebro no se va a activar. Por lo tanto, si no se activa, no voy a poder entrar en estados de relajación. Por eso es que a las personas les cuesta tanto entrar en un estado de relajación, entrar en un estado de meditación, porque su cerebro no descansa. La red de modo predeterminada permite que el cerebro descanse. Y si el cerebro descansa, es para que funcione mejor. Pero como tengo una amígdala sobreestimulada que no puede ser inhibida, la red de modo predeterminada no ejerce su función de reparación porque está alterada. Ahora, acá está la imagen, si ustedes se dan cuenta, la red de estado, por eso se llama red de estado de reposo. ¿Por qué es tan importante? Yo voy a hacer un curso, invitarlos a todos. Yo voy a hacer este curso de acá sobre técnicas de autorregulación y ahí voy a explicar esto, porque yo tengo que aprender que mi red de modo predeterminada, o sea, mi cerebro tiene que aprender a descansar. Y para aprender a descansar, yo tengo que entrenarme. O sea, tengo que bajar la función de la amígdala, ¿cierto? Y tengo que activar la red de modo predeterminado. Ahora, también voy a explicar ahí qué es la red de modo predeterminado. Este curso estamos en modalidad, esto ya para noviembre, así que están todos invitados. La red de reposo se deriva de la hipótesis del origen cognitivo de la conectividad en estado de reposo. Cuando mi cerebro está en reposo, o sea, yo estoy en un estado de relajación, mi cerebro se está conectando, ¿cierto? Esta fluctuación, como dice ahí la separata, entre áreas cerebrales, y acá están esas áreas cerebrales, y acá están más explicadas. Ese es mi cerebro, la frente está acá, y ahí están todas esas áreas que se conectan. Cuando todas estas áreas se conectan, es para que mi cerebro funcione mejor. Pero si yo no me reparo, van a aparecer los indicadores típicos de la ansiedad. Me olvido de las cosas, tengo tensión muscular, estoy con pensamientos de preocupación, estoy en pensamientos de tragedia, porque mi cerebro no se está reparando. Mi cerebro se está sobrecalentando. Entonces, ¿cuál es la importancia hoy de aprender estados de relajación? La base biológica es que yo me tengo que entrenar en estimular mi sistema de reposo cerebral. O sea, la red de modo predeterminada debería funcionar. Por eso que yo insisto bastante en que las personas deberían hacer meditación y relajación. Eso no se aprende con la... Hoy día me preguntaban sobre las terapias, decía, pero es que eso no se va a aprender con una terapia hablada, eso tienes que entrenarte, tienes que hacer práctica y práctica y práctica, porque el cerebro es plástico. O sea, imagínate los beneficios de conectarte con este sistema. Entonces, ahora, acá vienen algunas separatas que explican, si la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, es porque la red por defecto no está ejerciendo su trabajo.
Entonces yo debería estar alerta. Mira lo que dicen estas investigaciones. La disociación de la red en modo predeterminado en estados depresivos y de ansiedad. Entonces, de los 0 a los 10 se produjeron estas alteraciones cerebrales, que dan como resultado que la red de reposo o la red de modo predeterminado no funcione. Entonces, hay una disociación. Si esa red no funciona, mi cerebro no va a funcionar bien y voy a tener indicadores de salud mental. Por eso la importancia de aprender a relajarnos, de dormir bien, porque esta red funciona cuando yo estoy relajado, cuando yo aprendo a relajarme. Yo hice un curso de meditación y ahí yo explicaba la importancia de activar la red de modo predeterminado. O sea, no es simplemente que yo estoy ahí meditando porque es como que yo descalifico la relajación. No es que no sirve, no, es como que no va a servir. Ahí está toda la investigación. Uno por ignorante puede hacer muchas afirmaciones, pero es un mecanismo, una red neuronal que todas las personas tienen y que tiene que funcionar bien. Si no funciona bien, es la base de muchos trastornos de salud mental. Yo por eso cuando trabajo en consulta, yo trabajo sobre esta red. O sea, ¿cuál es el modelo teórico? Esta red. Y acá viene una explicación muy interesante que yo he puesto para poderle dar fundamento. Dice, se ha descubierto que las redes cerebrales en estado de reposo, la red de modo predeterminada, ahí lo explica, la DMN, están alteradas en varias afecciones psicopatológicas como la depresión y la ansiedad. Y en este estudio, en esta investigación, plantean la hipótesis de que las áreas corticales de la DMN, particularmente las regiones anteriores, corteza prefrontal medial, acá está, ¿cierto? Y la corteza cingulada anterior, mostrarían una mayor conectividad funcional asociada con la ansiedad. Cuando yo tengo ansiedad, no funciona. Esto explica por qué sobrepienso y por qué tengo fallas en la memoria. Porque el hipocampo, que está la corteza cingulada, que también tiene que ver mucho con la memoria, no funcionan. Entonces, la importancia de aprender estados de relajación, aprender estados de meditación. O sea, la ansiedad es la desregulación o la falta de estimulación de la red en modo predeterminada. No funciona. Y ahí está bien claro estos circuitos, los que les explicaba al inicio cuáles eran. Y acá viene una frase que a mí me encantó. Esta lectura es fabulosa. Dice, encontramos que la conectividad funcional de las porciones anteriores de la DMN, involucrados, mira lo que dice, la red por defecto tiene que ver con procesos autorreferenciales y emocionales. Por eso cuando yo sobrepienso, tengo culpa o está centrado en lo que yo he hecho mal, porque es un mecanismo de autorreferencia, es un mecanismo que tiene que ver con las emociones. Si ya tengo una amígdala sobreestimulada, tengo mecanismos de sobregeneralización, no tengo mecanismos de regulación y tengo comportamientos autorreferenciales, sobrepienso. Y sobrepienso lo peor y me altero a nivel emocional. Que dice la lectura que esto se correlaciona positivamente con las puntuaciones de ansiedad. O sea, ¿por qué sobrepienso? Es porque no tengo un sistema de enfriamiento. O sea, mi cerebro no funciona de forma correcta. Básicamente, este cableado está alterado. Dice, mientras que las áreas posteriores de la DMN, involucradas en la memoria episódica y procesamiento perceptivo, se correlacionan con las puntuaciones de ansiedad. La disociación entre las regiones corticales medias, anterior y posterior, entre estos dos sistemas, corteza prefrontal ventromedial y corteza cingulada anterior, plantea la posibilidad de una especialización funcional dentro de la DMN en términos de autorreferencia. Sobrepienso, sobrepienso, y sobrepienso, y sobrepienso, y sobrepienso, y le quiero dar una explicación a todo.
¿Por qué es importante aprender a relajar? Porque cuando relajamos, apagamos esa red. La apagamos y hacemos que funcione bien. Esto es sumamente interesante. Dice, y contribuye a la comprensión de las alteraciones cognitivas y afectivas en estados depresivos y de ansiedad. Y ahí vienen los criterios diagnósticos, pues. Ansiedad y preocupación excesiva, aprensión, atención aprensiva, que se produce durante más días de lo que ha estado ausente. Bueno, ahí da el tiempo. Y el individuo es difícil controlar la preocupación. Red de modo. Entonces, si yo voy a terapia y aprendo a relajarme y aprendo a respirar, esto se activa. Pero eso es entrenamiento. Por eso es muy importante, y acá les comparto, yo voy a hacer esto de acá, práctica de relajación y respiración. Voy a hacer un grupo por Zoom de 20 minutos en unos horarios para aprender en 20, o sea, hoy día voy a hacer una mini práctica, así que no te vayas, voy a hacer una sesión. Chica, lo importante de instaurar o sea, está investigado. Tenemos que aprender a regular nuestra ansiedad. Tenemos que aprender que nuestra red de modo predeterminado funcione como debería funcionar. Que nuestro sistema de reposo a nivel cerebral funcione. O sea, no es que yo me centro ahí y no, hay una explicación, hay un cableado que yo tengo que activar. Por eso es muy importante estas masterclass para darles esta información. Y ahí vienen todos los indicadores. Claro, inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. Facilidad para fatigarse. Claro, pues no descansa el cerebro. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Está alterado el hipocampo, la amígdala, la corteza cingulada anterior. Estoy irritado porque no duermo, porque a nivel emocional hay una alteración de la amígdala y estoy fastidiado, molesto, primero porque no duermo, segundo porque mi cerebro entra en un proceso de desgaste, tensión muscular, porque estoy preparado para luchar, para huir, porque en mi cabeza estoy sobrepensando y eso tiene que estar mi sistema neurovegetativo activado. Y problemas en el sueño. Esto está en el manual. Ahora, acá hay una lectura muy interesante. El arrastre prefrontal, o sea, ¿por qué deberíamos hacer terapia? ¿Qué deberíamos? ¿Me dan un segundito? Creo que tenemos acá. Ok, ya está. Denme un segundo, creo que me están pidiendo un... Muy bien, ya seguimos después de este pequeño detalle técnico. Ok. Acá tenemos una material muy interesante. Me dan un segundo. Este material dice, el arrastre prefrontal de la actividad de la amígdala indica seguridad en el miedo aprendido y la ansiedad innata. También los que necesiten la separata, la grabación y el material se los puedo compartir. Y acá explica, todo esto me pareció también sumamente importante, lo que explicaba, la corteza prefrontal medial, ¿dónde está? Acá. Esta parte, acá, a la altura de los ojos. Este mecanismo es el que regula. O sea, yo cuando medito, estimulo esta parte del cerebro. O cuando hago biodanza, estimulo. Ok. Entonces acá dice, la corteza prefrontal medial se ha convertido en el principal candidato para la regulación descendente de las respuestas al miedo. Entonces yo me centro, respiro y activo para regular la amígdala, ¿cierto? Para descendente de las respuestas del miedo y control de impulsos.
De hecho, una disminución en el miedo se asocia con un aumento de la actividad en el MPFC, que es corteza prefrontal medial. O sea, el relajarme, el respirar, el meditar, va a hacer que yo desarrolle comportamientos de autorregulación y pueda funcionar mejor. En términos conductuales, menos fosforito, ¿cierto? Más empático, más sociable, gestiono mejor el estrés, no me molesto tan rápido, mis emociones son más llevaderas, y ahí lo explica. O sea, hay cambios. Dice, sin embargo, se recluta que en estados altos de miedo y ansiedad, por ejemplo, la de esa proyección que recibe de la amígdala vasolateral, lo que yo explicaba al inicio, es un sitio crítico para el procesamiento del miedo. Probablemente activa, o sea, la red por defecto, el MPFC, corteza prefrontal ventromedial. ¿Ok? Entonces, este equilibrio, acá dice, ¿ve? De acuerdo con esta idea, se ha demostrado que el disparo de la célula de PMPF a tonos condicionados disminuye significativamente después de la inactivación. O sea, yo practico y la amígdala, mi radar, que evalúa que me van a hacer daño, que evalúa que mi vida es una desgracia, que evalúa que va a pasar cualquier cosa, disminuye porque desarrolla aspectos de autorregulación. Esto es sumamente importante. Y ahí está, ¿ve? Ansiedad innata. ¿Ok? Entonces, hay bastante material. Vamos a hacer una práctica, así, unos ejercicios muy lentos, muy suaves, para poder hacer una práctica de relajación, para invitarlos a todos ustedes a seguir. Si alguno de ustedes quiere la música, quiere la constancia, quiere la grabación, bueno, son 20 soles. Las capacitaciones son gratis y pueden asistir a todas las que ustedes quieran, sin ningún costo. Bueno, vamos a trabajar con este fundamento. Vamos a activar la red de modo predeterminado. Vamos a activarla. ¿Cómo se hace? Ok, mira lo que yo voy a hacer. Vas a poner tus manos así, como si hubiera una pelota, y lo que vas a hacer es moverla muy lento. Vas a mover muy lento. ¿De acuerdo? Vas a moverla muy lento. El movimiento lento, ¿cierto? Es un regulador de la amígdala, porque al lentificar el movimiento, la amígdala que tiene que ver con el miedo hace que estemos siempre rápidos, como que va a pasar algo, va a aparecer un monstruo que me va a comer, yo tengo que estar activado. Entonces, también tengo un video de esos en YouTube donde ustedes pueden tener más información. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de relajación y de respiración para activar la red de modo predeterminada. Y vamos a ver si podemos, porque nos sentamos ahí y nuestra cabeza comienza a sobrepensar, o nos da sueño, o los ojos parpadean, haciendo todo de recuerdo, o estoy y no me puedo concentrar. Eso es práctica. Y ahí está el fundamento. Ok. Entonces vamos a hacer como si fuera una pelota y vamos a hacer así. Vamos a separar, vamos a juntar como si fuera una pelota y mover las manitos. Nada más. Muy lento. Yo les comparto la música. Vamos acá. Vamos a usar, acá está. Vamos a mi base de datos. Y eso es lo que vamos a practicar en este grupo que vamos a, todo va a ser por Zoom. Y que no hay ningún, vamos a documentos, vamos a hacer una música de biodanza. Acá 2024. Ok, y vamos acá, música de biodanza, abrimos y vamos a, sí, Areco, y vamos a segmentarios. Vamos a usar una música, a ver, creo que por ahí, no hay problema. Vamos a esperar que cargue y vamos a usar esta. Ya, vamos a ver. Primero, déjenme ver si se comparte el audio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero lo hago yo y después lo hacen ustedes. Y después lo hacemos juntos. Ok. Yo practico esto bastante con las personas en consulta y si tú quieres más información en mi canal de YouTube, ahí yo muestro un montón de ejercicios. Y además yo soy un creyente que la ansiedad se tiene que hacer con estos ejercicios, que la terapia dialéctico-conductual, que la terapia, eh, el TREC, ¿sirven? Sí, se puede complementar. Mi postura es integrativa.
Yo creo que las terapias aportan y mientras yo más integre, en vez de estarnos peleando porque tiene la razón, nos ponemos a meditar y a relajarnos y también hacemos TREC y también hacemos reestructuración cognitiva y también hacemos dialéctico conductual, aceptación y compromiso y terminamos haciendo terapia narrativa y terminamos haciendo terapia centrada en soluciones. No tenemos que estar peleando porque no hay una verdad absoluta en psicoterapia. Hay modelos que se pueden integrar que las discusiones filosóficas, epistemológicas, nos interesa que la persona que llega a consulta me diga, doctor, lo que usted me está haciendo me está ayudando. Tú, y para eso hay que integrar más elementos. Muy bien, entonces, a ver, ¿me confirma si escucha la música? Le dan ahí un dedito, le ponen ahí, se escucha, doctor, ¿se escucha? A ver, vamos a ver. ¿Se escucha la música? Ah, listo. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? A ver, si se escucha. Gracias. Entonces, Juanitos así, vamos a bajar acá. Primero, ustedes me observan, bien atentos, el doctor está loquito, ¿qué está haciendo? Ya les di todo el fundamento. Y después yo modelo un minuto y después ustedes lo hacen. So hateful of anyone that is happy or free. They live all their lives without looking. Muy bien. Ustedes se dan cuenta, bueno, no sé si se notó en la cámara, vamos a ver, pero las manos lentas y como en círculo, mientras, y toda mi atención a mis manos y mi respiración. Si aparecen ideas, pensamientos, me centro. El movimiento lento disminuye la actividad de la amígdala, ¿cierto? Activa la red por defecto, se regula la corteza ventromedial, el sistema límbico que tiene que ver con el hipocampo, tiene que ver con los recuerdos, se centra en el presente, ¿cierto? Y hay una regulación, hay una inhibición del comportamiento impulsivo. ¿Ok? Y es algo tan sencillo, pero tiene un efecto fisiológico. Ok, vamos a hacerlo. Entonces, ahora tú ahí donde estás, lo vas a hacer conmigo, ¿ok? Lo hacemos juntos. I've heard how some people have said that I've changed, that I'm not what I was. How it really is a shame. The thoughts in the heads manifest on the brow like bad scars from ill feeling. They themselves arouse. So hateful of anyone that is happy or free. They live all their lives without looking to see the light that has lighted the world.
So hard to move on when you're down in a hole where there's so little chance to experience soul. I'm grateful to anyone that is happy or free, for giving me hope while I'm looking to see the light that has lighted the world. Muy bien. Ahora hacemos otro ejercicio. Oh, muy, muy bonito el ejercicio. Vamos a hacer ahora una respiración. Cuando hagamos este curso, yo les voy a enseñar, así igualito, hago la secuencia y les voy enseñando todos los ejercicios básicos. A ver, ¿me permiten? Vamos otra vez a la música. Vamos a hacer ahora una respiración. Para eso vamos a usar otra música, que es muy bonita. Vamos a usar acá una de estas de posiciones generatrices. Y vamos a usar, acá hay una música de una meditación muy bonita, que a mí me gusta bastante. Es esta, creo que es la que vamos a escuchar. Me estoy equivocando. Dame un segundo, vuelvo a la música. Estoy en estado de trance, todavía estoy, no salgo. Esta es esta. Ok. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a ver. Vamos a poner nuestras manitos así y nos vamos a concentrar en la respiración. Entra por la nariz y el aire sale por la nariz. Y la boca entreabierta, pero muy consciente. Así, yo entro ahí y toda mi atención, y yo tengo que sentir en mis deditos cómo entra y cómo sale el aire. Sobre todo cuando sale. Tiene que haber. Entonces, toda mi atención va a este ejercicio. Muy bien, nos concentramos. Esto lo hacemos juntos, no hay necesidad de modelarlo.
Ok, muy bonito. Ya para ir cerrando. Ah, creo que me están escribiendo. Vamos a ver, dejar de compartir. Mientras voy saliendo del estado de trance. Alguien me está escribiendo. A ver, así se escucha. Ok. Muy bien, entonces la idea de estas masterclass, yo voy a seguir haciendo varias, porque esta ya la 25. Tienen todo el fundamento. Si ustedes quieren la constancia, las músicas y la grabación, me escriben 20 soles. Les comparto el material, las músicas y la grabación y una constancia de 2 horas. No hay ningún problema. Sí, es maravilloso. Yo creo bastante y practico bastante esto y lo aplico bastante con las personas que llegan a consulta. Es más, yo les enseño y creo que la razón está en que si el cerebro se alteró producto de los estilos de crianza y está desregulado, yo lo puedo volver a regular. Y eso sucede en muchos trastornos, en problemas adictivos. El detalle es que como psicólogos nos hemos quedado en la terapia hablada, que es importante y yo siempre voy a ser muy calificativo, en el sentido de que no la voy a descalificar, sirve. Lo que yo creo y es mi postura es que deberíamos ampliar. Yo creo que si mientras más como psicólogos entendiéramos estos fundamentos y los practicáramos, el resultado con nuestros consultantes y con nuestras personas que atendemos sería maravilloso. Entonces, los interesados me escriben, acá están algunas lecturas que he ido compartiendo, este libro también se los puedo compartir, ahí están las separatas, ¿cierto? Está el manual donde he ido explicando y sobre todo invitarlos a este curso teórico práctico donde yo voy a enseñar el costo, estamos en fecha de pronto pago, son 6 clases por Zoom, igualito, yo explico y enseño. Lo hacemos, empezamos el domingo 3 de noviembre y después tenemos este grupo regular, práctica de relajación. Hay un horario tentativo y la idea es juntarnos 20 minutos y practicar y que sea regular, todas las personas que quieran, así igualito, pongo la cámara, practicamos, les paso la música, y que se vaya haciendo un hábito. Sí, me escribes esto y lo podemos conversar. Ahorita el precio no es. La idea es que todo el mundo entienda. Sí, sí. Y si no, puedes asistir a todas las masterclass porque el dinero no es el problema. Pues, esto es gratuito, esto yo lo comparto porque considero de que hay más personas que deberían aprender, ya que quieran estudiar. Sí, sí, sí. Que quieran estudiar, que quieran seguir profundizando, bueno, me escriben. Y lo otro es que tenemos hasta ahora, también lo hemos compartido, eh, sí, hemos hecho 24 masterclass y la idea es que cada masterclass tiene un costo simbólico de 20 soles y hemos hecho 24, son 480 soles, ¿no? Pues, sí, hay 24 masterclass, una variedad de temas y estamos con una constancia de 48 horas y el descuento del 90%. Por 48 soles accedes, yo te comparto el enlace, todas las masterclass y una constancia de 48 horas donde yo enumero las masterclass que están ahí. Ya tú después las ves. Entonces, mi tarea, considero mi misión es difundir, porque nosotros consumimos una psicología muy antigua o una psicoterapia muy cognitiva o recursos terapéuticos donde hemos obviado, porque la tendencia hoy en psicología y en psicoterapia es darle bastante fundamento neurológico. Nosotros no podemos estar peleados con la neurociencia ni con las ciencias del comportamiento. Entonces, mi tarea es desarrollar, también está el tema de la biodanza, que también están las invitaciones, me están escribiendo. No, gracias a ustedes. Sí, no, esto es maravilloso. Yo tengo 22 años, yo practico esto desde que tenía 21. Yo tengo 43, ya estoy a pocos meses de los 44.
Entonces considero de que esto es importante para todos ustedes. Muy bien, ya para ir cerrando, los que están interesados en la constancia, los que están interesados en la grabación o simplemente me desean buenas vibras, yo voy a seguir compartiendo, darles la bienvenida a todos en el grupo y voy a seguir planificando, invitándolos a las masterclass. Vamos a tomarnos una fotito, vamos a dejar de compartir antes de que se vayan todos. Y me mandan corazones, buenas vibras, hacemos reacciones, ¿cierto? Para eso, tomarnos una fotito y a practicar, a meditar, a relajarnos. Eso es lo que necesitamos. Gracias a todos. Ya me estoy, a ver, en un segundo. Muy bien, un abrazo. Gracias, Juanfer. Gracias, Luis. Gracias, Mabel. Gracias, Lourdes, Jackie, Tufrani, Cecia, Mari, Fernanda y Carla. Un abrazo. Yo me voy renovado. Oiga, me voy a hacer otra sesión, porque así estoy. Vamos a hacer una sesión de biodanza y seguimos, seguimos. Un abrazo, descansen. Si quieren la música, las grabaciones, el material, me escriben un plin y conversamos. Un beso, un abrazo y todas las buenas vibras. Cuídense. Hasta nuestra próxima Masterclass número 26. Ya va a salir próximo la convocatoria.